Vamos a situar en este vídeo los puntos notables de los triángulos ortocentro, baricentro, incentro y circuncentro. Bien, empezamos por ejemplo por el ortocentro, lugar donde se cortan las alturas de un triángulo. Recordemos que una altura va desde un vértice al lado opuesto en perpendicular, es decir, debe de ser en perpendicular, sale de A y al lado opuesto en perpendicular. Esa sería la altura de A. Si trazamos, por ejemplo, la altura de C, desde el vértice C en perpendicular al lado opuesto, este punto será el ortocentro. No es necesario trazar la tercera altura, ya que deben de pasar por el mismo sitio, es decir, pasará justo por el ortocentro. Bien, decir que no siempre puede quedar la altura dentro del triángulo, es decir, si por ejemplo tenemos un triángulo con unos ángulos un poco más abiertos, así, si trazamos la altura desde este vértice a la prolongación de este lado, esta sería la altura, de aquí a aquí, vemos que en este caso va a quedar la altura fuera del triángulo. Si desde este otro vértice trazo la altura en perpendicular al lado opuesto, ahí quedará fuera del triángulo el ortocentro. Depende de los ángulos del triángulo. Bien, seguimos con el baricentro. El baricentro es el lugar donde se cortan las medianas. Recordemos que una mediana va de un vértice a la mitad del lado opuesto. Entonces, si medimos este lado de aquí, que mide 90, y situamos el punto medio, 45, y unimos el vértice A con el punto medio del lado opuesto que acabamos de medir, pues esa será la mediana de A. Si hacemos lo mismo con otro lado cualquiera, por ejemplo este lado C, recordemos que si este es el vértice C, este es el lado C, si este es el vértice A, este es el lado A, y si este es el vértice B, este es el lado B. Si mido lo que mide este lado, que mide exactamente 74, pues sabemos que tiene que medir pues 35 y 35, 70, más 2, 37. Aquí estará el punto medio. Entonces unimos el vértice C con el punto medio del lado opuesto, y esa será la mediana de C, y este punto donde se cortan será el baricentro. Bien, el baricentro tiene alguna propiedad interesante. Por ejemplo, siempre el baricentro dista desde cualquier vértice 2/3 de lo que mide la mediana, 2/3, desde aquí hasta aquí 2/3, y desde el baricentro al punto medio del lado opuesto 1/3. Eso se cumple siempre para cualquier mediana. La mediana de C, desde C hasta el baricentro habrá 2/3 de la medida total, y desde aquí hasta ahí 1/3. Es una propiedad que se cumple siempre. Bien, el baricentro también, como curiosidad, es el centro de gravedad del triángulo. Bueno, el incentro. El incentro es el lugar donde se cortan las bisectrices de los ángulos. Es decir, si trazamos aquí, por ejemplo, la bisectriz del ángulo B, y aquí vamos a trazar también la bisectriz del ángulo C, vamos a trazar las dos bisectrices. Por ahí deben de pasar. Entonces trazamos la bisectriz de B. Y la bisectriz de C. Y este punto donde se cortan es el conocido como incentro, que es el centro de la circunferencia inscrita del triángulo. Es decir, si pinchamos aquí y abrimos
abrimos. Hay que ser muy preciso donde se pincha. Es el centro de la circunferencia inscrita. Aquí se nos ha salido un poco, pero siendo un poco más precisos con las bisectrices, debe de salir bien. Es el centro de la circunferencia inscrita. Debe de ser tangente a todos los lados del triángulo. Tangente a todos los lados. Los puntos de tangencia siempre estarán desde el incentro a la perpendicular al lado opuesto. Es decir, si desde el incentro trazamos una perpendicular, este será el punto de tangencia. Aquí igual. Ese será el punto de tangencia. Y aquí será este el punto de tangencia. Cada vez coincide con el radio de la circunferencia. Bien, el circuncentro, que es el último que nos queda, es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo, es decir, desde el circuncentro a cualquier vértice habrá la misma distancia. Se obtiene trazando mediatrices de dos lados cualquiera, es decir, un poco más pequeño para que entre dentro. Si trazamos la mediatriz del lado CA, mediatriz del lado CA, y trazamos la mediatriz de otro lado cualquiera, por ejemplo la B, donde se corten esas dos mediatrices será C, circuncentro del triángulo. Pinchando en él y abriendo hasta cualquier vértice, debe de pasar por aquí la circunferencia circunscrita, que pasa por todos los vértices del triángulo. En estos casos, tanto en el circuncentro como en el incentro, hay que ser muy precisos a la hora de trazar tanto las bisectrices como las mediatrices, porque si no luego la circunferencia inscrita y la circunscrita no van exactamente al vértice. En este vértice vemos que sí, en este también, pero aquí falta 1 milímetro y es por no haber sido suficientemente preciso a la hora de trazar en este caso, las mediatrices. Bueno, pues esos son los puntos notables de los triángulos: ortocentro, baricentro, incentro y circuncentro.